Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video sobre las cartas de herencia galáctica de Lisa Royal Holt, canalizando a Germaine. Hoy vamos a dedicarnos a la primera era del linaje de Vega. Para comprender realmente este material, les recomiendo mucho ver los videos anteriores de la serie, donde Germaine explica con mucha claridad cómo todos provenimos de una conciencia única que en algún momento se propuso explorar la fragmentación, la separación, creando así el universo inmaterial y material. Ya en la materia, Germaine explica que surgió una primera civilización humanoide en nuestra galaxia, en el área que hoy desde la Tierra conocemos como Lyra, y llama a estas primeras civilizaciones el linaje de Lyra. Este material está explicado en profundidad en los últimos 2 videos. Hoy, como dijimos, vamos a dedicarnos al linaje de Vega, que en realidad proviene de este primer grupo lirano, solamente que quisieron hacer las cosas un poco diferentes. A continuación van a escuchar la explicación y las palabras de Germaine. Espero que lo disfruten. Como ya lo mencionamos, las civilizaciones de Lyra vivían enfocadas en la exploración de la realidad física y con el tiempo expresaban cada vez más el principio masculino de la existencia, sembrando así las semillas de la polarización. A medida que los liranos se expandían y poblaban su vecindario, creando imperios, surgían entre ellos grupos que no resonaban con esta forma de ser. Estos grupos querían vivir de una manera diferente, por lo que se fueron separando y distanciando de sus parientes. Terminaron colonizando una región cercana a lo que hoy en la Tierra se conoce como la estrella Vega. Nuevamente estamos hablando aquí de hace mucho tiempo. Desde entonces, en esa área, muchas estrellas se han formado y se han extinguido. Así de antiguo es este linaje. El propósito original de la civilización de Vega era vivir más según el principio femenino. Echemos entonces un vistazo a estas muy tempranas civilizaciones veganas y a dónde les llevó su exploración. La primera carta vegana de la baraja es la número 19 y el tema es principio femenino. Como mencionamos, los primeros representantes de la civilización vegana colonizaron su planeta con la idea de vivir más según el principio femenino. ¿Pero qué significa esto? Básicamente significa que eligieron mirar hacia adentro. Los veganos fueron los primeros seres humanoides de la galaxia en desarrollar un enfoque espiritual. En su sociedad surgieron los primeros sacerdotes y sacerdotisas. Los veganos no tenían interés en salir y conquistar nuevos planetas. Sentían que todo lo que necesitaban lo encontraban dentro de sí mismos. Ellos comprendían que originalmente eran una conciencia unificada, y esta comprensión se convirtió en la base de su filosofía de vida. Las civilizaciones veganas muy tempranas eran muy espirituales en su naturaleza, y su objetivo principal era volver a casa, volver al estado de unidad. Ahora, si consideramos que la consigna original de la conciencia única era explorar la separación,
Lo que se proponían estos antiguos veganos en realidad era tomar un atajo. Es como si dijeran: ya no queremos explorar la separación, queremos volver lo antes posible a casa. Más adelante veremos cómo esta postura, lejos de acortar el camino, los llevó por un desvío muy grande. Pero volviendo a estas primeras civilizaciones veganas, fueron ellas quienes crearon las bases de un enfoque espiritual que con el tiempo se convertiría en la filosofía central de toda esta familia galáctica. El misticismo vegano influyó en todas las demás civilizaciones que vinieron después, incluso en la humanidad. Aún hoy se pueden encontrar las huellas del misticismo vegano en la Tierra, como por ejemplo en algunas de las más antiguas religiones. Esta carta puede interpretarse de varias maneras. Nuevamente es importante que cuando hagas la lectura pienses en las circunstancias de tu vida y uses tu propia intuición. Podría, por ejemplo, ser una invitación a reconectarte más con tu propia energía femenina. O, por el contrario, podría ser un aviso de que estás demasiado centrado en tu energía femenina y necesitas buscar un equilibrio. En ciertos casos, incluso podría advertirte que crees que estás explorando la energía femenina, cuando en realidad se trata más bien de una energía masculina disfrazada. Por otra parte, también podría significar que llegó el momento de poner el foco más en tu desarrollo espiritual. Y, finalmente, podría ser un recordatorio de que todo lo que necesitas está adentro de ti. Que dejes de buscar tu plenitud en el afuera y que confíes en tu propia luz, en tu conciencia interna. Verás que cuanto más profundizas en tu propio interior, tanto más vasto se volverá el universo. La siguiente carta de la primera era de Vega es la número 20 con el tema El poder del sonido. Esta carta se refiere a una rama de las enseñanzas del misticismo vegano que usaba el sonido para facilitar la curación y también la evolución espiritual. ¿Por qué el sonido? Cuando se produjo la fragmentación del uno original, se creó un espectro de energía. Dentro de este espectro tenemos lo que en nuestra realidad experimentamos como luz y también lo que experimentamos como sonido. Con sonido nos referimos a las vibraciones que el ser humano puede percibir auditivamente a través del oído o energéticamente a través de la vibración. Los antiguos veganos eran maestros en el trabajo con el sonido. Para ellos el sonido era una manera de conectarse con la realidad mayor. Como ya lo dijimos, el misticismo vegano se expandió a través de toda la familia galáctica y también llegó a la Tierra. Aún hoy existen aquí ciertas enseñanzas antiguas sobre el poder del sonido. El sonido Om es solo un ejemplo de ello. Se ha dicho que es la frecuencia original del universo, y realmente, si pudieran escuchar la frecuencia de la creación o del universo, sonaría como Om. Por supuesto, cada especie, según su propia estructura corporal y su forma de percibir la energía, podría oír o interpretar esta frecuencia original de una forma ligeramente diferente.
Pero volviendo a los antiguos veganos, ellos no solamente usaban el sonido para alterar la conciencia, también desarrollaron una amplia variedad de tecnologías basadas en el sonido y la frecuencia, que utilizaban en diversos ámbitos, desde la curación de las personas hasta la construcción, ya que habían encontrado la manera de mover objetos a través del sonido. En un inicio, mientras aún guiaban sus vidas según el principio femenino, utilizaban este conocimiento con gran armonía, pero conforme el viaje de exploración de la conciencia única los llevaba más y más a estados de separación y polaridad, los veganos y sus descendientes, sobre todo la civilización de Orión, eventualmente lo usaron también para la guerra y la destrucción. Esta carta nuevamente tiene varios niveles de interpretación. En un sentido más superficial podría tener que ver con el uso del sonido como forma de comunicación, ya que una de las maneras básicas del ser humano de comunicarse es a través del sonido, del lenguaje. Entonces podrías preguntarte, ¿cómo estoy comunicándome a través del lenguaje? ¿Podría haber una manera mejor de expresarme? Por otra parte, esta carta tiene que ver con una memoria vegana muy específica. Por eso, si la recibes en una lectura, podría tener que ver literalmente con un recuerdo de una vida pasada, tal vez con una habilidad que hayas tenido en el pasado vegano. Tal vez sea tiempo de reactivar esta habilidad ahora, en esta etapa de tu vida. Esta carta también podría ser una invitación a buscar sanación o evolución espiritual a través de algún método relacionado con el sonido y las frecuencias. Hoy en día hay una gran variedad de técnicas disponibles en este sentido. Es solo buscar la que más resuena contigo. Yendo a un nivel más profundo de interpretación, esta carta se refiere a la capacidad inherente de todos los seres físicos de usar el sonido para reconectarse a la energía de la fuente. Si esto te resuena, puedes utilizar el sonido OM para recordarte el hogar, a ti mismo y a los que te rodean. Al hacerlo, en cierto sentido, estás expresando la energía del universo. Estás abriendo las corazas de tu yo humano para resonar con tu ser verdadero. Hay otros sonidos que pueden ayudarte a reconectarte con la fuente, como los sonidos de la naturaleza, los mantras y las frecuencias sagradas. Si te entregas a ellos, pueden tocarte profundamente, abrirte y reconectarte con tu verdad última. Finalmente, recuerda que cada ser humano tiene su propia frecuencia. ¿Será este el momento de reconectarte con tu sonido único? Recuerda, eres una pieza vital de toda la expresión de la creación. ¿Cómo podrías expresar conscientemente tu propia canción? ¿Cuál sería una buena manera de hacerlo? Cuando lo hagas, estarás expresando tu verdad más profunda. La siguiente carta es la número 21 y el tema es autosacrificio. Los antiguos veganos tenían un espíritu altruista. Estaban dispuestos a dar sus vidas por otros y por su comunidad, en un gesto de amor y compasión extremos. Sin embargo, a veces llevaban este rasgo demasiado lejos. Cuando el autosacrificio llega al punto de disminuir la fortaleza o de deteriorar la salud de una persona, ésta ya no puede seguir estando al servicio de los demás. Y hay otros aspectos sobre este tema.
¿Recuerdan que la idea original de los antiguos veganos era la de vivir según el principio femenino? Pues muy lentamente su intención original comenzó a desviarse hacia el principio masculino. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Pues en sus escuelas y centros espirituales surgió un sistema de creencias que postulaba que cualquier cosa que consideraban un obstáculo en el camino de regreso a la fuente debía considerarse como no espiritual e indeseable, y por lo tanto debía ser suprimido. Llegaron a usar prácticas muy severas de autodisciplina y de autosacrificio para suprimir rasgos no deseables, como el deseo, el sexo o la alegría. Hoy es más fácil darse cuenta que un sistema de creencias así solo genera más separación y en consecuencia en realidad prolonga el proceso de volver a la unidad. Pero los antiguos veganos no percibían esto. Ellos creían que era una manera de eliminar al ego y que favorecía su evolución espiritual. El verdadero resultado fue una mayor polarización y en última instancia el sacrificio de su felicidad. Tus antepasados veganos pasaron milenios sin reconocer este patrón dentro de sí mismos y esto les causó mucho dolor. Dado que los veganos también son antepasados de la humanidad y han dejado su influencia en la Tierra, estos patrones kármicos están presentes en la conciencia masiva humana. En la Tierra aún existen muchas personas que por lo menos hasta cierto punto sacrifican su felicidad para complacer a otras personas o para cumplir con las expectativas de sus padres o de la sociedad. Claro que muchas veces ser altruista puede ser un acto de nobleza que promueve el desarrollo espiritual, pero también muchas veces se origina en una falta de autoestima. El altruismo se usa entonces en un intento de compensar o expiar la supuesta falta de valor propio. También en ciertos ámbitos religiosos se pueden encontrar personas con existencias tan disciplinadas que no se permiten expresar su alegría o que creen que solo podrán llegar a Dios a través de la autodisciplina y del autocastigo. Si obtienes esta carta en una lectura, es una invitación a examinar tus patrones de autosacrificio y de valor propio y de determinar qué nivel es apropiado. ¿Será que en algún aspecto tu altruismo se convierte en autosabotaje? ¿Será que sacrificas ciertas necesidades profundas o incluso tu integridad en algún aspecto de tu vida? ¿O tal vez se te pide sacrificar algunos de los deseos de tu ego para favorecer tu crecimiento espiritual? Liberarte de estos antiguos patrones kármicos es una clave importante para tu crecimiento espiritual. Entonces, comienza a cuidarte como si fueras un precioso regalo. De esta manera, desde tu integridad, podrás dar más de ti a los demás. Y hemos llegado ahora a la última carta de la primera era de Vega, la número 22, con el tema Nostalgia del hogar. Ya habíamos insinuado que los antiguos veganos querían volver rápidamente a la fuente, en vez de cumplir con su consigna de explorar estados más profundos de separación. El deseo de volver al uno es algo inherente a la mayoría de los fragmentos que exploran la separación. Como la conciencia única es nuestro estado natural, nuestro hogar, cada fragmento siente una profunda atracción hacia ella, como si fuera un imán. Ahora, una de las muchas paradojas del universo es que si se toman acciones en el intento de volver más rápidamente a la fuente, en realidad se termina prolongando el viaje de la separación.
Esto es algo que los antiguos veganos tuvieron que aprender y les llevó mucho tiempo. Más adelante, cuando hablemos de las épocas más maduras del linaje vegano, verán que finalmente lo comprendieron. En los tiempos actuales en la Tierra, muchas personas sienten dentro de su corazón una profunda sensación de nostalgia. Sienten que la Tierra no es su lugar de origen, que en realidad pertenecen a otra parte y que quieren volver a casa. Tal vez la explicación más fácil sería suponer que su verdadero hogar se encuentra en algún otro sistema estelar, donde hay una sociedad mejor. Pero de hecho, esto va mucho más allá. Este profundo anhelo de pertenencia y de unidad realmente proviene de la memoria del estado original de la existencia. Tratar de mitigar esta nostalgia mudándose a otro lugar o llevando un determinado estilo de vida es solo una solución temporal. Nunca llenará verdaderamente el vacío. El estado unificado existe simultáneamente al estado de separación, aunque para los humanos, en medio de todo el odio y la confusión en la tierra, puede ser difícil recordarlo. El estado unificado se encuentra en el interior de cada persona, porque allí está la fuente de toda la creación. Esta carta básicamente te pide que no eludas tu experiencia en el aquí y ahora, como lo hicieron tus antepasados veganos. A cambio, te invita a buscar en ti la sensación de no estar en casa y de reconocer tu anhelo de ir a un lugar imaginado en las estrellas o de volver rápidamente al uno. Después te pide recordar que el reto de estar en la tierra es aprender y que tus aprendizajes eventualmente te conducirán a tu despertar en la realidad material. Una vez que hayas despertado, te sentirás en casa, no importa dónde estés. La clave es estar en el momento presente y aceptar la realidad física tal cual es. Si tienes estas sensaciones en tu vida, una importante sugerencia es que comiences a practicar la meditación silenciosa, en la que puedes reconectarte con esta sagrada fuente dentro de ti. Entonces podrás sentirte en casa, donde quiera que estés. En el siguiente video vamos a hablar de la segunda era del linaje de los veganos. Aprenderemos a que se polarizaron aún más, que su historia siguió intensificándose e incluso generando nuevas escisiones en la familia galáctica. Nuevamente, todo esto tiene muchísimo que ver con el estado de la humanidad actual. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Hasta pronto.